La historia empieza el día que Javier volvió del hospital, con una muñeca rota, un cabestrillo, y la mirada de quien acaba de ver algo que preferiría no haber visto nunca. ¿Qué ha pasado?, pregunté yo, todavía con el abrigo puesto y el bolso en la mano. Me caí. En el garaje de tu amiga Clara, respondió sin levantar la vista. Clara. Mi mejor amiga desde el instituto. Una de las pocas personas que conocía todos mis secretos. Oh, eso pensaba yo. ¿Y qué hacías allí?, quise saber, intentando mantener la voz neutral. Javier levantó la cabeza. Tenía la ceja abierta. Una herida fresca. Pero lo que dolía más no era eso. ¿De verdad quieres que te lo diga? Me quedé en silencio. La verdad es que no. La noche anterior, Javier se había quedado trabajando hasta tarde. Según él. Yo había pasado la tarde con Clara, tomando vino en su terraza y hablando de nada importante. Luego, ella me dijo que iba a salir a hacer unos recados. Se despidió rápido. Yo me fui a casa. Nada raro. Al menos en apariencia. Pero Javier había visto algo. O escuchado algo. Y ahora estaba aquí, con la muñeca enyesada, la mirada perdida y una frase en los labios que no me dejaba respirar. No quiero que me expliques nada, Laura. Ya vi suficiente. Eso fue todo. No mencionó nombres, ni hechos, ni acusaciones. Solo esas palabras. Y se fue a dormir al sofá sin cenar. No hizo falta que dijera más. El problema no fue que supiera exactamente qué había pasado. El problema fue que no había pasado nada. Aún. Durante 3 días Javier no me dirigió la palabra. No fue ese silencio pasivo-agresivo que uno espera cuando hay una discusión. Fue otra cosa. Me evitaba, como si no pudiera ni mirarme. Dormía en el sofá sin quejarse, se duchaba antes de que yo me levantara y salía de casa sin despedirse. Yo le dejaba el desayuno servido, como siempre, y él lo dejaba intacto. El primer día pensé que estaba exagerando, que se le pasaría. El segundo, empecé a entender que no estaba enfadado. Estaba dolido. El tercero, ya no sabía qué pensar. Se comportaba como si ya supiera todo, pero yo no sabía ni qué había visto, ni cómo, ni cuándo. Empecé a pensar que a lo mejor alguien le había dicho algo, que quizá no era Clara la que había fallado, sino yo. El cuarto día, volvió a casa más tarde de lo habitual. Yo estaba viendo una serie, fingiendo normalidad, con el portátil abierto sobre las piernas. Escuché las llaves en la cerradura, y por primera vez en días, no sentí alivio al oírlo. Entró con una bolsa de supermercado y dejó un paquete sobre la mesa. Luego se sentó en silencio, encendió un cigarro, y me miró fijamente, como si por fin hubiera decidido hablar. No dijo nada. Solo empujó la bolsa hacia mí. Dentro había un folleto de un centro de fisioterapia, una caja de calmantes, y un sobre. Abrí el sobre y saqué una hoja impresa. Reconocí la cabecera enseguida. Era el registro de acceso del garaje del edificio donde vive Clara. ¿Qué es esto? Un regalo. Clara no te lo iba a contar, así que pensé que tal vez preferías saberlo por mí. No respondí. Leí el papel. Entradas, salidas, horas. La mía, Clara, Tomás y Javier. Todo coincidía con el día que se cayó. ¿La seguiste? La seguí. A ella primero. Luego a ti. Ahí entendí. No había sido una caída. Había intentado entrar en casa de Clara, y algo pasó. A lo mejor se tropezó. O a lo mejor alguien lo empujó. No quise preguntar. En ese momento,
Estaba demasiado ocupada intentando que no se me notara el temblor en las manos. El nombre de Tomás estaba ahí. Su matrícula. Su entrada al garaje justo antes de la mía. Su salida, 1 hora después de la mía. Javier no levantó la voz. No me insultó. No lloró. Solo fumaba en silencio, esperando que yo dijera algo. No sabía por dónde empezar. Técnicamente, no había pasado nada. No hubo sexo. Ni siquiera un beso desde aquella primera vez. Pero no hacía falta. Esa hoja ya decía todo lo que él necesitaba saber. Solo fui a hablar, intenté decir algo, aunque sabía que sonaba a excusa barata. No soy imbécil, Laura. ¿De verdad quieres que creamos los dos que tú y ese chaval quedáis a escondidas en casa de tu amiga solo para hablar? El silencio volvió a colarse en la habitación. Yo no sabía qué responder. Él no necesitaba una respuesta. Se levantó, apagó el cigarro y se fue a dormir al sofá como los días anteriores. Esa noche no dormí. Al día siguiente, lo encontré en la cocina, desayunando en silencio. Primera vez que lo veía allí desde su accidente. Llevaba el cabestrillo y tenía la mirada vacía. Estaba destrozado, pero lo único que dijo fue: ¿Quién es? ¿Qué? Quiero saber su nombre. Ya sé quién es, pero quiero que me lo digas tú. No contesté. Bajé la mirada. Quise mentir, pero ya no tenía sentido. No podía. Tomás. ¿Cuánto tiempo? Solo unas semanas. Pero no pasó nada. No digas eso. No me mientas. No quiero escucharte decir que no pasó nada. ¿Sabes lo que sí pasó? Que me mentiste, que te fuiste con otro, que me hiciste sentir como un imbécil. Eso sí pasó. Volvió a coger su taza y se marchó al salón. No insistió. No pidió más detalles. No preguntó si lo quería, si pensaba dejarme, si íbamos a hablarlo. Nada. A partir de ese momento, su decisión ya estaba tomada. Solo no me lo había dicho aún. Esa noche fue la primera vez que no volvió a casa. No dejó una nota. No me escribió. Simplemente no vino. Apagué todas las luces y me senté en la cocina hasta que salió el sol, repasando mentalmente cada detalle, cada mensaje, cada momento con Tomás. No hubo nada que justificara el daño que había causado. Y, sin embargo, una parte de mí aún buscaba alguna explicación que me hiciera sentir menos culpable. No la encontré. Porque no existía. Pasaron 2 días sin noticias de Javier. No llamó, no escribió, no apareció por casa. Su cepillo de dientes seguía en el baño, su ropa estaba en el armario, y sus zapatos en la entrada, pero su presencia había desaparecido por completo. Le escribí un mensaje corto preguntándole si estaba bien. No lo leyó. A las horas le envié otro, esta vez más directo, suplicándole que habláramos. Silencio. El tercer mensaje ni siquiera salió, ya me había bloqueado. Sabía que no podía quedarme esperando, así que fui al piso de su hermana. Me abrió con la cara tensa, y no me hizo pasar. Me quedé en la puerta, mirando hacia el interior esperando verle, pero no estaba allí. Ella cruzó los brazos y dijo que no sabía dónde estaba Javier, que si quería verle lo esperara como todos los demás, y me cerró la puerta sin más. Esa misma tarde, mientras salía del portal, me llamó mi jefa para decirme que habían recibido una queja anónima sobre comportamiento inapropiado con un trabajador externo. Su tono era neutro, pero claramente sabía más de lo que decía. Me pidió que pasara por recursos humanos a primera hora de lunes. Fue ahí cuando entendí que Javier no solo me estaba castigando con su ausencia, sino que ya había empezado su propia ofensiva. Volví a casa con la cabeza hirviendo,
con esa mezcla rara de culpa y rabia que uno no sabe cómo manejar. Me pasé la noche ensayando formas de justificarme, de explicarme, pero no encontraba ninguna que no sonara patética. Al día siguiente, justo cuando estaba a punto de salir al supermercado, la puerta se abrió y ahí estaba él. Tenía el mismo aspecto cansado y serio, con las llaves colgando de la mano y sin intención de quedarse mucho. Me miró con frialdad, dejó una carpeta sobre la mesa del comedor y dijo que venía a recoger unas cosas. Me quedé parada unos segundos, sin saber si abrazarlo o gritarle. Al final solo dije su nombre, con una voz demasiado baja como para causar algún efecto. Él se detuvo, me miró con esa mezcla de decepción y determinación que no le había visto nunca, y soltó un suspiro largo. No quiero que me digas que lo sientes, empezó diciendo, con la voz firme. Tampoco quiero escuchar que fue un error. Lo único que quiero es que me digas la verdad. Ya te la dije. No, me dijiste la versión que creías que me haría menos daño. Ahora quiero la real. Me acerqué a la mesa y toqué la carpeta. Dentro había una copia del contrato de alquiler, una lista con objetos personales marcados, y una hoja con horarios. Estaba organizando su salida, y ya había tomado la decisión. Eso me sacudió más que cualquier grito. El hecho de que lo estuviera haciendo de forma tan ordenada, tan calculada, sin emoción. Sentí que se me cerraba la garganta. No pasó nada físico con él, dije, intentando mantener la calma. Pero si hablábamos todos los días, si nos veíamos a escondidas, y sí pensé en estar con él. Muchas veces. Él asintió despacio, como si ya lo supiera, pero necesitara escucharlo de mi boca. Luego se sentó, algo que no hacía desde hacía casi una semana, y cruzó los brazos sobre la mesa. No se quitó la chaqueta. ¿Por qué? No lo sé. Eso no me vale. Me quedé de pie, con los brazos colgando, sintiéndome ridícula. Lo peor era que en realidad no tenía una razón concreta. No estaba buscando otra vida, no quería terminar la nuestra, y tampoco estaba enamorada de Tomás. Pero él me hacía sentir algo que llevaba meses sin sentir, como si aún fuera deseada, como si alguien me viera de verdad, y cuando me di cuenta de lo que estaba empezando a pasar, no supe frenar a tiempo. No quería hacerte daño. ¿De verdad crees que eso importa ahora? No. Pero es la verdad. ¿Y ahora qué quieres? Esa pregunta me rompió. Porque no lo sabía. No quería separarme, pero tampoco sabía cómo volver atrás. Quería que me perdonara, pero entendía que era demasiado pronto para siquiera pedirlo. Me llevé la mano al rostro, sintiendo la presión en los ojos. No lloré. No me salían las lágrimas. Solo una fatiga tremenda. Él me miró esperando una respuesta que no podía darle. No lo sé, respondí al final. Él se levantó, recogió la carpeta, y me miró por última vez desde la puerta. En ese caso, yo sí lo sé. Cerró la puerta sin más. Esta vez no fue un portazo. Fue algo peor. Fue la confirmación de que había cruzado una línea sin retorno. La venganza de Javier no fue inmediata, ni ruidosa, ni dramática. Fue precisa, silenciosa y perfectamente calculada. No era el tipo de hombre que rompía cosas, que gritaba por los pasillos o que exponía los trapos sucios en redes sociales. Javier era metódico, de los que piensan más de lo que hablan. Lo que no sabía hasta entonces era que también podía ser despiadado cuando decidía dejar de contenerse. Una semana después de nuestra última conversación, recibí una carta certificada en el trabajo. Era una notificación de un abogado. No era un proceso de divorcio, al menos no todavía, pero sí un aviso formal de separación de bienes. Javier ya había movido sus cuentas a otro banco y había solicitado oficialmente salir del régimen económico compartido que teníamos desde que nos casamos.
No lo había mencionado en nuestra conversación. No me había avisado. Simplemente lo hizo, como si yo no tuviera derecho ni a opinar. Ese mismo día, al volver a casa, noté que faltaban varias cosas. El ordenador del despacho ya no estaba, tampoco la cámara réflex que habíamos comprado juntos. Faltaban sus documentos personales, su pasaporte, su reloj favorito y una parte de su ropa. El cajón del baño donde guardaba sus cosas estaba vacío. Todo lo había hecho en un solo día. Llamé a su número, esta vez sí entró la llamada. Me respondió sin emoción, solo dijo que no le parecía adecuado que siguiera usando nuestras cuentas conjuntas para gastos personales. Yo no entendía a qué se refería, y él, con una calma casi hiriente, dijo que había revisado todos los movimientos de la tarjeta desde hacía 2 meses, que había impreso los extractos y que los había incluido en un paquete que recibiría en el buzón del trabajo en las próximas horas. Colgó sin más. Me quedé en el salón, con el teléfono en la mano, sintiendo por primera vez que todo lo que venía no iba a tener retorno. No solo se estaba marchando. Me estaba arrastrando al centro de un desastre personal y económico del que apenas empezaba a entender el alcance. 2 días después me llamaron de Recursos Humanos. Mi contrato no iba a renovarse en septiembre. No era despido, técnicamente, pero sí lo era. Javier no había dicho nada directamente, pero el rumor ya se había extendido. Algunos sabían lo de Tomás. Otros simplemente me miraban como si ya no fuera parte del lugar. La persona que antes me saludaba con 2 besos ahora apenas levantaba la vista. Tomás ya no aparecía por la oficina. Alguien había enviado una queja formal a la empresa que subcontrataba sus servicios, y él había sido suspendido mientras investigaban. No me costó imaginar quién estaba detrás. Javier no necesitaba inventar nada. Solo tuvo que enviar un par de correos con fechas, nombres y lugares. Tenía acceso a mi correo laboral, sabía cuándo había salido antes de hora, cuando me tomé días por asuntos personales que coincidían con mis encuentros con Tomás. No necesitaba pruebas de infidelidad, solo conectar los puntos suficientes para sembrar la duda. Volví a casa con una mezcla de miedo y rabia. No entendía cómo podía hacerme esto a alguien que siempre se había mostrado justo. Le escribí un mensaje largo, exigiéndole explicaciones, diciéndole que no tenía derecho a arruinarme la vida profesional, que entendía que estuviera dolido, pero que esto era cruzar una línea. La respuesta llegó 1 hora más tarde. Un mensaje corto, directo. Te fallé una vez. Tú me fallaste durante semanas. No me vengas con lecciones. A partir de ahí no contestó a nada más. Me dejó en visto en cada intento. Hablé con su madre, con su hermano, con amigos comunes. Todos sabían algo, pero nadie quería interceder. No es que le apoyaran ciegamente. Es que no querían meterse. Lo entendía. Yo tampoco habría querido. Empecé a notar cosas raras también en mis redes sociales. Un par de personas me eliminaron. Una compañera del instituto me bloqueó sin motivo aparente. Revisé mi perfil y vi que alguien había compartido una historia antigua en la que aparecía en la terraza de Clara, con Tomás de fondo. Nada explícito, solo una imagen, pero bastaba para que quien quisiera entender algo, lo entendiera. Entonces lo supe. Javier había decidido que si yo no quería asumir la responsabilidad de lo que había hecho, lo haría él por mí. Había construido una red de consecuencias pequeñas, pero acumulativas, hasta convertirme en una especie de paria social. No me dejó sin trabajo directamente, no me quitó dinero ni habló mal de mí a voces, pero sembró suficientes verdades parciales como para que todos se alejaran por iniciativa propia. Era su forma de decirme que ya no tenía lugar en su vida. Ni en la que había sido nuestra vida. Ni en la suya actual. Cuando recibí la última notificación del abogado con la propuesta de separación completa, con fecha para firma en notaría, no me sorprendí.
Solo sentí un vacío enorme. No por la ruptura. Eso ya era evidente. Era el modo en que lo había hecho. Sin una palabra más alta que otra. Sin dramatismo. Sin insultos. Solo precisión. Y eso fue lo peor. Que no se vengó con furia, sino con inteligencia. El día de la firma en la notaría no empezó distinto a cualquier otro, pero se sintió como una ejecución con hora marcada. Me desperté antes de que sonara la alarma, pasé media hora sentada en el borde de la cama sin saber qué ponerme. No era una cita, no era una reunión, tampoco un funeral, pero se le parecía en demasiados aspectos. Llegué al centro a las 11:15, 15 minutos antes de la hora, esperando que él se presentara con la misma cara fría que llevaba mostrándome desde que esto comenzó. Pero cuando entró, no me miró con rabia ni con desprecio. Tampoco con tristeza. Parecía vacío, como si ya hubiera gastado todas las emociones que tenía guardadas para mí. El notario era un hombre serio, de unos 60 años, que habló sin rodeos y sin perder tiempo en gestos amables. Nos explicó el procedimiento, nos preguntó si habíamos leído todo con detenimiento, y nos ofreció firmar. Javier firmó sin dudar. Cuando me pasó el bolígrafo, lo miré con la esperanza de ver algún atisbo de duda. No había nada. Firmé también, porque no hacerlo no cambiaría nada. Cuando salimos a la calle, me detuve un momento en la puerta. Quería que él dijera algo. No sabía si iba a tener otra oportunidad de hablar con él. No de verdad. No de frente. ¿Tienes un momento? Pregunté con la voz lo más neutral que pude. Javier me miró durante unos segundos. Luego asintió. Caminamos en silencio hasta una cafetería de la esquina. No pedimos nada. Nos sentamos frente a frente. La camarera nos dejó la carta sobre la mesa, pero ninguno la abrió. Él se cruzó de brazos, y me miró como quien espera un cierre, una explicación que quizá no necesitaba pero que estaba dispuesto a escuchar una última vez. Sé que no sirve de nada decirlo ahora, pero lo siento. Sí, no sirve, respondió él sin levantar la voz, sin amargura, sin necesidad de dramatismo. Pero supongo que lo necesitabas decir. No quiero justificar nada, pero necesitaba entender qué pasó entre nosotros antes de todo esto. Antes de Tomás, antes del silencio. No pasó nada, Laura. Eso es lo que no entiendes. No hubo un gran problema, ni una crisis, ni un momento en el que todo se rompiera. Simplemente, tú decidiste que necesitabas algo que no tenías, y en lugar de hablarlo conmigo, fuiste a buscarlo con otro. No sabía cómo decirlo. Me sentía vacía, perdida. Pensé que si te decía cómo me sentía, ibas a pensar que era una exagerada. Podrías haberlo hecho. No te habría juzgado. No te habría gritado. Pero decidiste traicionarme primero y explicarte después. No me diste la oportunidad de arreglar nada. Me dejaste fuera de todo. No sabía que iba a llegar tan lejos. No llegaste lejos porque te detuviste. Te detuviste porque te pillé. Si no me hubiese caído ese día, seguirías viéndolo a escondidas. No supe qué responder. Tenía razón. No iba a negarlo. ¿Vas a seguir adelante con todo? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí. Ya está decidido. No quiero arrastrar esto más. No te odio, Laura. No tengo ganas de vengarme más. Ya hice lo que sentía que debía hacer. No porque me diera placer verte caer, sino porque necesitaba cerrar esto sabiendo que tú también ibas a asumir lo que provocaste. ¿Y si te dijera que quiero intentarlo otra vez? Te diría que llegas tarde. No te deseo mal. Ojalá rehagas tu vida, ojalá consigas entender por qué hiciste lo que hiciste.
pero no va a ser conmigo. Nos quedamos en silencio varios minutos. Afuera, la vida seguía con su ruido y su rutina. Dentro, yo sentía que se cerraba una puerta que nunca iba a volver a abrirse. Javier se levantó primero. Cuida de ti. Asentí sin poder decir nada. Lo vi alejarse por la ventana, sin volver la vista atrás. No lloré en ese momento. Ni en la calle, ni en el taxi, ni al llegar a casa. Me senté en el sofá, con el bolso aún colgado del hombro, y estuve allí hasta que anocheció. No pensé en Tomás, no pensé en mis amigas, no pensé en la empresa ni en los mensajes ni en la humillación. Solo en la cara de Javier cuando me dijo que ya no quedaba nada. Y supe que no era una amenaza. Era un hecho. Han pasado 6 semanas desde que firmamos los papeles. Ya no compartimos casa, ni cuentas, ni el mismo círculo de gente. Javier se mudó a un piso en el barrio de Ruzafa, cerca del trabajo, según me dijo un amigo en común. No he vuelto a verle desde aquella conversación en la cafetería, ni siquiera de lejos. No ha intentado buscarme, no ha escrito, no ha preguntado por mí a nadie. Tomás, por su parte, desapareció en cuanto el escándalo llegó a su empresa. Le rescindieron el contrato de manera discreta y se fue de la ciudad poco después. Me enteré porque Clara me lo contó, aunque no sabía si me lo decía para tranquilizarme o para dejar claro que también ella había decidido cortar cualquier vínculo. Nuestra amistad no sobrevivió a esto. No hubo peleas, solo una llamada breve en la que me dijo que no podía seguir fingiendo que no había pasado nada, que Javier era como un hermano para ella, y que no quería volver a verme. Lo entendí. De hecho, lo esperaba. He perdido más relaciones en este mes que en toda mi vida junta. Algunas eran superficiales, otras me dolieron más de lo que pensaba. Una excompañera del trabajo con la que hablaba casi a diario dejó de contestarme sin decir por qué. Un primo de Javier, con el que yo mantenía más contacto que él, dejó de seguirme en redes y me bloqueó en WhatsApp. Mi propia madre me dijo que no entendía cómo había podido arruinar un matrimonio que desde fuera parecía tan sólido. No le respondí. Ella nunca quiso mucho a Javier, y aún así me miró con esa mezcla de decepción y vergüenza que me costará olvidar. En cuanto al trabajo, la salida fue lenta pero inevitable. La empresa no renovó mi contrato, tal y como me habían adelantado. No me despidieron, no me humillaron, solo me dejaron caer, sin defenderme, sin darme espacio para explicar nada. El ambiente se volvió insostenible. Mis compañeros me saludaban con cortesía forzada, y cada reunión era un recordatorio de que ya no encajaba allí. Cuando llegó el último día, recogí mis cosas sin decir adiós a nadie. Durante este tiempo he estado en casa de mi hermana, compartiendo habitación con su hija de 15 años, que me mira como si fuera una intrusa que no termina de entender. Mis días se parecen demasiado entre sí. Me despierto, reviso correos, busco trabajo, cocino lo justo y paso horas enteras mirando el techo. No tengo dinero suficiente para alquilar un piso, ni ganas de volver a la ciudad donde todos me conocen por lo que pasó. Estoy esperando que me respondan de 2 procesos de selección en Alicante. No es que tenga un plan, pero necesito desaparecer de aquí. A veces me pregunto si habría una forma distinta de haber manejado todo esto. Si podría haber hablado con Javier antes, si podría haberme frenado con Tomás, si podría haber sido más honesta conmigo misma. Lo pienso mucho, pero ya no me castigo tanto. No porque me crea inocente, sino porque repetir el dolor una y otra vez no lo borra. Solo lo desgasta hasta dejarlo sin forma. Aprendí que las decisiones pequeñas, las que parecen inofensivas, son las que terminan marcando la diferencia. Un mensaje que no cortas a tiempo, una salida que justificas, una conversación que evitas. No se trata de un gran error, sino de 100 decisiones cobardes. Y lo peor es que no lo ves hasta que ya has cruzado el punto de no retorno.
No estoy esperando perdón, ni una segunda oportunidad, ni una redención. Ya no. Lo único que quiero ahora es reconstruir algo parecido a una vida, con otras reglas. No por Javier, ni por la gente que se alejó, sino por mí. Porque ya no quiero estar en el lugar de la que espera sentada a que las cosas se arreglen solas. Hace 2 días, me escribió una antigua compañera del instituto. Me dijo que se había enterado de todo, que no me justificaba, pero que tampoco le parecía justo que todo el castigo se volcara en una sola persona. No era una declaración de apoyo, pero sí una señal de que quizá no todo está perdido. Me ofreció un contacto en una empresa de recursos humanos donde trabajan perfiles administrativos. Le agradecí el gesto. No sé si me servirá de algo, pero fue la primera vez en semanas que alguien me hablaba sin mirarme como a una enfermedad contagiosa. Hoy me he sentado frente al ordenador y he enviado mi currículum a 5 nuevas ofertas. También he quitado todas las fotos con Javier de mi galería, las he guardado en una carpeta externa, no por rabia, sino porque ya no tiene sentido seguir viéndolas. Él fue mi marido, fue mi casa, fue mi día a día durante años. Ahora no lo es. Y por mucho que duela, no va a volver a serlo. No sé qué vendrá después. Pero al menos, por primera vez desde que todo esto empezó, siento que tengo algo claro. Que ya no estoy esperando que me perdonen. Solo quiero ser alguien que no vuelva a necesitar perdón.